Este es el segundo episodio de Amar y Soltar. Les recomendamos que escuchen el anterior para que puedan seguirle el hilo a la historia. En el primer capítulo contamos la historia de María José Giraldo, una mujer que de niña, de forma indirecta, convivió con las adicciones y que años más tarde acabó envuelta en una relación con un hombre adicto al alcohol y la cocaína. Yo entiendo que hay muchas cosas que yo permití, que hay muchas cosas que yo normalicé, que yo negocié conmigo misma, muchas situaciones que elegí dejar pasar en pro de conservar otras cosas que eran importantes para mí. María José estaba atada a quien llamamos Nicolás, su pareja, pero no porque él se lo impusiera con violencia, sino porque ella misma desarrolló un tipo de adicción que no tiene que ver con sustancias, sino con empecinarse en salvar a otro a costa de lo que sea, la codependencia. Era un apego extremo, era adicción también como esa satisfacción de yo puedo hacer algo por alguien, yo puedo significar el mundo para alguien, yo puedo salvar. Y en medio de ese apego, con su relación convertida en un torbellino de emociones, se enteró de que estaba embarazada. Traer una vida al mundo le pareció al principio un acto de suma irresponsabilidad, pero a medida que avanzaba se dio cuenta de que su hijo podría ser el impulso para salir de su fondo. Muchas cosas me empezaron a hacer sentido, sobre todo que yo también tenía una adicción. Bienvenidos a Dosis. Antes de enterarse de que estaba embarazada, María José Giraldo veía con indulgencia su relación. Sentía que a pesar de las promesas de cambio y posteriores recaídas, Nicolás la quería de verdad. Es cierto que durante años renunció a algunos de sus sueños, como casarse y tener un hogar, pero pensaba que al final todo valdría la pena porque se había prometido rescatarlo de las adicciones. Eso en su cabeza era lo que le faltaba para poder ser feliz. Pero después del chispazo de alegría que hubo tras la noticia del embarazo, vino la desconexión más crítica de Nicolás. Podía pasar varios días consumiendo y cuando estaba en casa era como un fantasma. La idea de un hogar que María José había soñado para su hijo se estaba esfumando. A la semana de que mi hijo nació, estábamos en pleno confinamiento y él, por ejemplo, sintió la necesidad de irse 2 días a consumir cocaína y a emborracharse, mientras yo estaba que me moría del dolor. Su familia y amigos le recomendaban separarse y darle un ultimátum a Nicolás, lo que parece sensato desde afuera. Sin embargo, María José vivía ya en ese momento a merced de su propia adicción a intentar salvarlo. Pero es que simplemente no podía, pues hoy lo entiendo, es que no podía, por más que quisiera no podía, pero es muy frustrante vivirlo y había, digamos que situaciones también muy impulsadas por esa falta de empatía que genera el consumo de esas sustancias y la necesidad de proteger un hábito tan destructivo que eran muy dolorosas para mí. Según estudios, los dependientes al alcohol tienen más dificultades para entender los sentimientos de otros debido al daño que genera especialmente en la corteza prefrontal, que es la parte encargada de ayudar a comprender los estados emocionales. Eso explica en cierta medida lo que le ocurría a Nicolás. Yo me sentía sola con un niño recién nacido, mi lactancia fue muy difícil porque eso era lo único que a mí me conectaba con el mundo y no sé por qué para él eso era un problema. Después de nacido su bebé, María José tuvo una lesión en la espalda que volvía todo más difícil, desde manejar hasta cocinar. Por supuesto, eso también convertía en un infierno amamantar a su hijo, un momento que ella esperaba con ansias durante el día porque sentía a través del pecho la conexión más intensa con su bebé. Y él me decía, pero es que te quieres hacer la víctima, quieres que te duela más. Y le costaba entender que ese era mi único momento en el que yo me sentía útil, en el que yo me sentía importante. Sentirse útil le da a una persona codependiente la sensación de control que tanto busca, pues al enfocarse en los problemas o emociones de los demás puede distraerse de su propio dolor. Esa actitud de salvador es en realidad un intento de calmar su propia ansiedad y de mantener la conexión con las personas, aunque esa conexión sea desigual o dañina.
ahí por mucho tiempo intenté hacer las paces con eso y decir, listo, entiendo de dónde viene, vamos a abordarlo desde otro lugar, ya no desde el juicio, sino desde el amor, desde la comprensión. Pero entendí también en ese camino que uno no puede ayudar a nadie que no se quiera ayudar, que uno no puede recorrer el camino por nadie más. Entonces llegué a ese punto en que dije, esta no es la vida que yo quiero. Lo que necesito es reunir las fuerzas, tener la valentía de defender mis sueños y eso que yo soy. Y muy motivada por esa intención de yo le tengo que mostrar a mi hijo cómo es ser feliz. Con esa intención y casi por casualidad conoció al psicólogo Miguel Betín, a quien escuchamos antes y quien desde el primer momento se interesó en su caso. Cuando tuvieron la primera sesión en su consultorio, el doctor Betín se paró detrás de ella y le pidió hacer un ejercicio sencillo y hasta cliché: dejarse caer de espaldas. Yo no era capaz. Y cuando ya me sentía que medio iba a perder el equilibrio, volvía y me decía, déjese caer. Hasta que en algún momento lo logré y este señor se ganó pues mi confianza. El objetivo de ese ejercicio era demostrarle lo abrumada que estaba por todo en su vida: su relación en decadencia, las adicciones de Nicolás y, claro, también un hijo. Era como si estuviera remando sola contra una corriente muchísimo más fuerte que ella, y solo era cuestión de tiempo que esa corriente la arrastrara. Sin embargo, liberarse de esa carga que la mantenía atada a todo lo que no podía controlar y que por el contrario la estaba ahogando, era un camino largo y duro. Como primera medida, Miguel Betín le recomendó a algunos autores que hablaban sobre las adicciones para entender mejor lo que le estaba ocurriendo a ella, a Nicolás e incluso también lo que le había ocurrido a su papá con el alcohol. Empecé a entender un poco de dónde venía esta desconexión mía con la vida y esa sensación de no entender, de que las cosas no se me hicieran muy fáciles. En el libro El mito de la normalidad, Gabor Mate escribió: la verdadera curación no es solo el alivio de los síntomas, sino la comprensión y la integración de la experiencia. ¿Pero qué significa integrar la experiencia? Para un adicto, dice Mate, no se trata solo de dejar de hacer cosas adictivas, sino de encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades. Y eso implica también replantear lo que pensamos respecto al consumo. Por ejemplo, una de las grandes consecuencias de la guerra contra las drogas que inició en el mundo en los años 70 fueron las narrativas contra los consumidores. Durante décadas los retratarán como personas peligrosas, irresponsables o moralmente débiles. Esa narrativa hizo que la sociedad viera la adicción como un problema de falta de voluntad o de malas decisiones, en lugar de entenderla como una enfermedad compleja relacionada con el dolor, los traumas y con factores sociales. Este estigma ha hecho que muchas personas con adicciones no pidan ayuda por miedo a ser juzgados y de esa manera en muchas ocasiones acaban marginados. La guerra contra las drogas no solo falló en reducir el consumo, sino que profundizó el sufrimiento de quienes luchan contra la adicción, alejándolos aún más de la posibilidad de sanarse. En esa medida, a través de las lecturas, la terapia y la introspección, María José empezó a replantear lo que creía saber sobre las adicciones a partir del caso de Nicolás. Y fue para mí como un momento de giro impresionante porque dije, juepucha, yo todo el tiempo lo he juzgado a él como el que está enfermo, como el que está equivocado. ¿Y yo qué? Me di cuenta cuando entendí que eso no tiene nada que ver con la naturaleza de la sustancia, que no tiene nada que ver con la naturaleza del comportamiento, que para tener una adicción se necesita algo potencialmente adictivo que básicamente puede ser cualquier cosa que genere placer. Aunque se lo habían dicho muchas veces terapeutas y amigos, María José rechazaba por completo la idea de separarse. En un par de ocasiones había intentado pensar en ese escenario como una posibilidad real, pero lo acababa descartando porque despertaba muchos miedos que la paralizaban. Me daba miedo pensar en, ¿será que me voy a quedar sola siempre? Me daba miedo lo económico, porque además yo vivía una vida muy cómoda. Ese es otro componente ahí teso, como en la adicción. Cuando uno le dicen adicto, uno se imagina que es una persona que está en las peores. Entonces yo me excusaba también mucho en eso por mucho tiempo, como es que aquí no falta nada. Y bueno, entendí también que soltar esa comodidad me costaba.
Pero para su sorpresa, Miguel Betín le recomendó no separarse, o al menos no por ahora, pues antes de tomar esa decisión, María José debía tratar su adicción, que como hemos visto no involucra sustancias, y elaborar un plan para enfrentar sus miedos. Yo ahorré durante un año como para tener esa libertad de qué pasa si el papá decide, digamos que con rabia o porque cree que es lo justo, pues no hacerse cargo de su parte. Y empecé a trabajar sobre todo en mi relación conmigo misma. Me di cuenta que yo no tenía una vida propia. Recuperó viejos pasatiempos como la pintura y el dibujo que le ayudaban a calmar la ansiedad. Más adelante reorganizó su casa y puso una cama en el estudio donde dormía con su hijo. Mientras tanto, Nicolás seguía aislado casi por completo. Y ya nuestros horarios no coincidían ni siquiera. O sea, él vivía en la noche y dormía en el día. Yo cuando me estaba levantando con mi hijo a las 6 de la mañana, muchas veces él estaba viniendo del balcón, nos encontrábamos en el camino, él iba a acostarse y yo iba a hacerle el desayuno a mi hijo, lo cual pues tristemente yo agradecía mucho, porque eso no demandaba ningún tipo de atención de mi parte. O sea, me permitía todo el espacio de explorar y de estar tranquila y de no tenía, digamos que ningún compromiso con él, pues más que un respeto básico. Hasta que llegó el momento de tomar la decisión de la que había huido durante tanto tiempo. Finalmente esa conversación se dio el 11 de enero del 2023. Digamos que de la manera más natural del mundo. Le dije, mira, tú y yo siempre vamos a ser una familia, pero yo no quiero que sigamos siendo una pareja. Fue un proceso muy tranquilo. Yo estaba preparada para lo peor porque tenía mucho miedo. Muchas de las cosas que me imaginaba que iban a pasar no pasaron. La reacción de Nicolás, contrario a lo que se había imaginado, fue muy tranquila. Intentó justificar su conducta e incluso le preguntó si la decisión era por la presencia de alguien más. Charlaron un buen rato y al final acordaron que separarse era la mejor opción. Lo sorprendente fue que un par de minutos después de la conversación, Nicolás estaba acostado viendo videos en su celular y riéndose como si nada hubiera pasado. Hoy María José lo entiende como una especie de anestesia emocional y un efecto de las sustancias en su cuerpo. Y para mí hubo un momento en que, después de separarme, en que yo dije, cuando ya había reunido además un montón de información teórica, pero sobre todo espiritual alrededor de este tema, en que dije, mi única salida es compartir esto. No es cosa menor el reencuentro espiritual que puede suceder a la hora de rehabilitarse de una adicción. Algunos lo hacen a través de la religión, pero esta no es la única manera. Hoy muchos centros de recuperación y grupos se han reconciliado con las terapias no tradicionales y con una conexión espiritual que no está afiliada a ninguna religión. Algunos lo llaman a estar en comunión con un ente o poder superior, que puede llamarse Dios o naturaleza o universo, no importa. Lo importante es volver a enlazar las raíces propias con las de aquello que nos da propósito y lugar. Y a eso es lo que se refiere Gabor Maté cuando habla de replantear los sistemas de creencias. Somos parte y estamos dotados de algo más grande de lo que la mente egoica, con su arraigado sentido de separación, puede comprender y mucho menos probar. Yo por mucho tiempo lo intenté entender desde la teoría y yo tuve muchas personas, busqué mucha ayuda en diferentes especialidades que desde un lugar, digamos, entre comillas, cómodo, me intentaban explicar lo que estaba mal con mi situación o el camino que yo debía tomar, pero yo realmente empecé a hacer como clics más tesos cuando empecé a ver historias. Pero eso, yo siempre había sentido como ese empuje de, es que necesitas es servirle al mundo. Y en esto encontré la posibilidad de sanar, sobre todo de hacer las paces. Le tomó cerca de 3 años hacer las paces, y en el camino no solo logró superar la codependencia, sino entender desde otro lugar su propia historia ligada a las adicciones. Como lo dice Melody Beattie en su libro Libérate de la codependencia. La clave de la recuperación no radica en la otra persona, por más que nos empeñemos en pensar que sí, está en nosotros mismos, en el modo en que hemos permitido que las conductas de los demás nos condicionen
y en las estrategias que hemos usado para tratar de influir en ellos. El control, la ayuda obsesiva, los cuidados exagerados, la baja autoestima que roza con el odio a uno mismo, la autorrepresión, la ira y el sentimiento de culpa, y una tendencia a centrarse en el otro que conduce al abandono del yo. A María José se le empezó a iluminar el bombillo. Comenzó a ver la conexión entre los puntos que aparentemente no tenían nada que ver, y con eso entendió también que con su propia historia podía ayudar a otras personas que estaban en el que fue su lugar. ¿Qué puedo hacer si mi pareja o alguien a quien quiero mucho tiene una adicción? Este es un fragmento de un video de la cuenta de Instagram de María José. Habla de muchos factores que orbitan el mundo de las adicciones, a veces desde su propia historia y en otras ocasiones desde lo que dicen los expertos. Te voy a dar 3 herramientas de emergencia para calmar la ansiedad. La primera es una técnica de mindfulness que a mí personalmente me gusta mucho. Ese propósito de compartir y ayudar a otras personas fue en gran medida lo que le ayudó a rehacer el rumbo de su vida. Esto fue lo que escribió al respecto en una columna de prensa. ¿De qué sirve una historia cualquiera, sin golpes, moretones, ni amenazas de muerte? Y además contada por una niña privilegiada acostada debajo de una cobija, como escribo en este momento. Encuentro que lo que tienen en común las historias dignas de contar es la incomodidad que hay que atravesar para llevar luz a donde ha habido miedo u oscuridad. Y eso es lo que las hace no solo dignas, sino necesarias. Yo intento acompañar mucho a las personas desde ahí, es como, hazlo a tu manera. Obviamente llega un punto en que uno tiene que tomar una decisión radical, pero forzar una decisión para la que uno no está listo tampoco es sostenible. Uno de los grandes mitos que se ha encontrado María José en este camino tiene que ver con lo que entendemos por un adicto. En el episodio anterior, cuando hablamos de la dependencia de su papá al trago, mencionamos la imagen clásica del borracho. Y casi que existe por cada sustancia, al menos en las más populares, un estereotipo para encasillarlos. Hay como un concepto tradicional de adicción que primero es muy centrado en la sustancia. Entonces, como la lucha contra las drogas. Y pensamos que en la lucha contra las drogas, eso representa como un beneficio a la salud mental. La fórmula de la lucha contra las drogas de la que habla María José es relativamente sencilla. Supuestamente, las drogas causan daños a las personas y también generan criminalidad, y por tanto hay que erradicarlas en todo nivel, desde la producción hasta la comercialización. Yo recuerdo lo que a mí me contaban en el colegio y es como, es que si tú de repente pruebas algo que es muy adictivo y tú tienes ese gen, eso básicamente se activa y te puedes quedar ahí. Y eso es como una lotería. Allí se genera un mito. Los consumidores relegan sus vidas para buscar más consumo y en muchos casos acaban viviendo en las calles, en la cárcel o muertos. Cuando María José examinaba todo eso frente a lo que le ocurría a Nicolás, la verdad es que no encajaba nada en la descripción. Esa visión tradicional de las adicciones que tenemos es que además uno tiene que estar en la inmunda. O sea, yo no soy adicto porque en mi casa no falta nada. Yo no soy adicto porque yo cumplo con mis responsabilidades. Yo no soy adicto porque yo no me emborracho hasta quedarme dormido. Otra de las visiones tradicionales tiene que ver con la adicción como una decisión. Muchos recordarán las campañas clásicas de Naciones Unidas y otras grandes instituciones, resumidas en frases sencillas como "di no a las drogas", como si al decir no desapareciera una compulsión ante la que se pierde el control. O también "por un mundo libre de drogas", como si éstas algún día fueran a desaparecer del mundo. Quienes han estudiado el tema desapasionadamente aseguran que lo único que esto genera es más estigmatización contra los consumidores. Los datos demuestran que son muchos factores y no una simple decisión o solo unas ganas de buscar placer lo que empujan a alguien al consumo. La búsqueda de placer es algo que sí hace parte de nuestra naturaleza. Y básicamente la adicción es perderse en esa búsqueda de placer, es confundir el placer con felicidad. Vender felicidad es muy difícil porque la felicidad tiene más que ver con la tranquilidad que con la alegría o con la euforia. Pero si tú ves un comercial de Destapa la felicidad, ¿qué ves? Una persona saltando en euforia, tiene mucho más que ver con el placer. Vender placer es muy fácil. A mí mi hijo me ha enseñado mucho sobre eso, porque
enseñarle a un niño de 3 años que todo tiene una medida, pues es difícil y te confronta con, o sea, ¿cuál es la medida? ¿Y esto cómo se mide? Y yo cómo sé hasta dónde es mi medida, yo cómo sé cuándo he excedido esa medida. Eso es un proceso, o sea, es algo muy subjetivo. O sea, una adicción, yo obviamente no diagnostico, pero diagnosticar una adicción puede ser de las cosas más difíciles porque generalmente pasa es cuando ya esto es muy evidente y muy visible. Ese punto que María José describe como muy evidente se explica en términos científicos como el momento en que la sustancia o el comportamiento objeto de la dependencia ya alteró el cerebro. Ahora, eso no significa que sea un punto de no retorno. Miguel Betín, a quien escuchamos en el primer episodio, lo explica de esta manera. Las adicciones se mantienen posteriormente porque ya tienen vida propia. O sea, una adicción, usted puede incluso mejorar y aclarar sus traumas y superarlos terapéuticamente, pero si no trabaja el proceso de deshabituación y de aprender a vivir con la sustancia, no se va a la adicción, porque ya la adicción tiene vida propia, no importa que la produjo al principio, ¿eh? Ya ahora es una adicción en sentido estricto. A pesar de que no existe una fórmula inalterable, sí hay algunas etapas generales en el proceso de deshabituar a una persona adicta. En primer lugar, implica ayudarle a romper la rutina de depender de la sustancia o el comportamiento al que está amarrado para intentar escapar del dolor. Más adelante viene la abstinencia, en donde el cuerpo y la mente reaccionan a la falta de aquello a lo que están tan acostumbrados. Luego, con apoyo terapéutico, la persona aprende a reconocer las razones emocionales detrás de su adicción. Poco a poco va desarrollando nuevas formas de lidiar con sus emociones para encontrar bienestar y estabilidad sin necesitar esa fuente externa de estimulantes. Ese escenario, por supuesto, es el ideal, pero las recaídas son muy comunes y cuando ocurren pueden convertirse también en un escalón para liberarse de la dependencia. Así le ocurrió a María José. Pues hoy mi vida es totalmente diferente a lo que era hace 3 años. Yo no sé si soy feliz porque creo que, no sé, yo diría que sí, pues, pero yo no sé qué es la felicidad, pero lo que te puedo decir es, yo vivo muy tranquila porque he hecho las paces con esa incertidumbre, con esos dolores a los que hoy les encuentro sentido y creo que de eso se trata el camino, como de hacer las paces con todo lo que somos, de dejar de pelear también con nuestra humanidad. No querer vivir en el cielo, sino antes vivir en la tierra. Frente a Nicolás, su expareja, le cuesta poner en palabras lo que siente hoy por él. Por una parte está la compasión frente a sus adicciones y los momentos oscuros que vivieron antes y después del nacimiento de su hijo. Pero en esa ecuación también está el papel que de forma indirecta jugó para que María José se convirtiera en la persona que es hoy. Y lo veo como una pieza completamente necesaria para que mi vida sea lo que es hoy. Que eso es algo que a mí me enojaba oír, como, ay, yo agradezco lo que me pasó. Pues, ¿cómo que agradeces? O, obviamente hubieras preferido tener una vida tranquila. Pero hoy entiendo eso, hoy entiendo que yo no podría pensar como pienso hoy, no podría ver la vida como la veo hoy, si no me hubiera obligado mi incomodidad a cambiar el lugar desde donde lo observo. Y él pues es una pieza fundamental en eso. Hay unas cosas maravillosas que yo veo en él, hay otras cosas muy dolorosas, pero además le agradezco infinitamente pues, que me dio el regalo más grande de mi vida, que es León, y entiendo hoy que no ha podido hacerlo de una forma diferente. La vida no es un rompecabezas con piezas perfectas. A veces es un camino donde tropezar nos recuerda que estamos vivos. La herida es la grieta por donde entra la luz, dice un poeta. Y sobre esta idea María José ha vuelto varias veces. Este es un fragmento de otra de sus columnas. Dejar de pelear con nuestra humanidad significa abrazar las cicatrices y verlas como prueba de que seguimos aquí. No hay que correr hacia una versión ideal de nosotros mismos que nunca se equivoca o nunca siente miedo. Vivir en la tierra implica sentir el peso de la tristeza, pero también la ligereza de la risa. Es descubrir que cada emoción, por intensa que sea, tiene un lugar y un propósito en nuestra historia. Tal vez, como demuestra el camino de María José, la verdadera sanación tiene más que ver con la compasión y con permitirnos ser humanos.
es hacer las paces con lo humano y ver la belleza en nuestra humanidad. Dosis es un podcast original de La No Ficción. La investigación y el guión de este episodio son de Juan Camilo Hernández Meléndez. La edición y la narración mías, Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Pablo Restrepo y la ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Muchas gracias por llegar hasta acá.